Saludos cordiales a toda mi audiencia. Esto es Un Momento con la Biblia a través de Conozca la Verdad. Quédese hasta el final y reciba la bendición de Dios a través de este programa. Leemos la poderosa palabra de Dios en el libro de 1 de Timoteo 3:16. Dice: E indiscutiblemente grande es este misterio de la justicia. Él fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo y ascendido en gloria. Leemos un texto más de la poderosa palabra de Dios en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios añada bendición a su poderosa palabra. Cuando yo predico la doctrina de la Trinidad de Dios, algunas personas me vienen a decir que Jesús no es el Hijo, sino es el Padre. Y me traen estos dos textos del Antiguo Testamento, Isaías 9:6 y 1 de Timoteo 3:16, para decirme que Jesús es el Padre hecho carne. Y luego me citan Juan 14:9. para ratificar, para certificar que Jesús es el Padre Dios hecho carne. Esto defienden estas personas con capa y espada, para decir que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Entonces surge la pregunta: ¿entonces Dios tiene carne, sangre y hueso? Porque Jesús tenía carne, sangre y hueso. Si Jesús era el Padre, entonces tiene que tener carne, sangre y hueso el Padre. Y no me venga con modos ni velo. No, porque ya no serías unicidad. Ustedes están diciendo de que el Padre Dios fue hecho carne. En otras palabras, Dios fue hecho carne. Usando texto polarizado de 1 de Timoteo 3:16. Si Jesús es el Padre hecho carne, según Isaías 9:6 y según 1 de Timoteo 3:16, y que Felipe estaba mirando al Padre literalmente, entonces el Padre Dios tiene carne y sangre. Cuando pregunto si el Padre tiene carne y sangre, las mismas personas que dicen que Jesús es el Padre, dicen: no, Dios es espíritu. Entonces, hombre, decídense, ¿Jesucristo es el Padre? ¿Sí o no? ¿Cómo ustedes me van a venir a decir Dios es espíritu? ¿Acaso ustedes no dicen que Jesús era el Padre, que Felipe le estaba mirando literalmente? Y Jesús tenía carne, sangre y hueso, y resucitó con un cuerpo corpóreo glorificado, lo dice Lucas 24:39. Amén. Así de simple. El Padre Dios murió en la cruz del Calvario, porque en Apocalipsis 1:18 dice: el que estaba muerto y vivió, y vive por los siglos de los siglos. Dice esto. Entonces no pueden aceptar si Dios el Padre tuvo carne y sangre y hueso. Por eso que esta doctrina entra en una incoherencia atroz. Primero dicen: no, Dios fue manifestado en carne. Pero cuando se le pregunta, entonces Dios tiene carne, sangre y hueso, porque Jesús tenía carne, sangre y hueso. Dice: no, Dios es espíritu. Decídanse, señores, ustedes no pueden estar en dos pensamientos. Según las Escrituras, el que fue manifestado en carne, el que se manifestó en carne, es el Hijo unigénito Teos del Padre, el monógenes Teos del Padre. Así como lo oye, el que se manifestó es el monógenes Teos del Padre Dios, no el Padre Dios, porque el Padre Dios nunca varió ni mudó. Eso indica que el Padre no fue manifestado en carne, porque lo dice Santiago 1:17. Y ese Padre que no muda ni varía, e envió a su monógenes Teos, llamado el Hijo unigénito de Dios, que más tarde lo llamaron Jesús, y más tardíamente también lo llamaron como Logos o Verbo. Y este Verbo tiene doble naturaleza en un solo ser, ya que es el monógenes Teos, amén, del Padre. De esta manera estaríamos armonizando la Biblia, porque Dios no es de confusión. Dios no es de confusión, ni su palabra. Isaías 9:6 está hablando del Hijo dado. Hijo nos es dado. Y ese Hijo nos es dado, ahora dice, un niño nos es nacido.
¿Cómo ese hijo nos es dado? Se convierte en un niño nos es nacido, cuando dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. De el Padre, no el Padre. Y no solo eso, estas personas de la unicidad me traen Zacarías. Mirarán al que traspasaron. O sea, al Padre Dios le traspasaron, según esta doctrina de la unicidad. Pero según la Biblia, al que traspasaron, y mirarán al que traspasaron, es al monógenes teos del Padre. Ahí está el texto en griego. Léalo. Amén. Monógenes teos del Padre. Gloria al nombre de Jesús. Monógenes teos es el que fue enviado a la tierra. Y este monógenes teos del Padre Dios tiene doble naturaleza en un solo ser. No como algunos de la unicidad dicen Jesús humano y Jesús divino. Que Jesús humano oraba a su Jesús divino. Eso es dividir a Cristo en dos seres. Por otro lado, de la unicidad, como el señor Clavijo que dice: cuando decimos que Jesús es el Padre porque Él siempre ha existido como el único Dios verdadero y la vida eterna, y que también es el Hijo porque Él se manifestó en carne como el varón perfecto del postrer Adán, Dios mismo vino en la forma de un Hijo. Bueno, este señor dice que Jesús es el mismo Padre y el mismo Hijo. Mientras otra rama de la unicidad que dice, y este señor que predica Jesús es el mismo Padre y el mismo Hijo, se va a burlar de su propio hermano, que dicen que Jesús humano oraba a su Jesús divino. Escuchemos lo que dice este hombre. Que hay dos Jesús, hay dos tocayos llamados Jesús, un Jesús divino que es el Padre y un Jesús humano que es el Hijo, y entonces el Jesús divino que es el Padre habita en una casa que es el Hijo humano que también se llama Jesús. O sea, hay dos tocayos llamados Jesús, o sea que ellos están hablando de dos Jesús, un Jesús divino que se llama el Padre y un Jesús humano que se llama el Hijo, y esa finalmente es la doctrina de los dos tocayos, así la llamo yo. Bien, ustedes pueden escuchar cómo entre ellos mismos, por negar a la doctrina de la Trinidad de Dios, entran en una incoherencia entre ellos mismos. Este señor Clavijo predica de que Jesús es el mismo Padre y el mismo Hijo. Parece que es discípulo de la doctrina del mormonismo, porque el único que dice en ese libro mormón es así, en Éter 3:14. ¿Qué dice? Que Jesucristo es el Padre y el Hijo. Ningún apóstol dijo que Jesús era el Padre, ni tampoco dijo que Jesús era el Espíritu Santo. Siempre Jesús y los apóstoles dijeron que Jesús era el Hijo de Dios. Por ejemplo, en el libro de Hechos vemos cómo los apóstoles presentan al pueblo hebreo que habían crucificado a Jesús, no como el Padre, sino el Hijo enviado por el Padre. Hechos 2:36, Hechos 3:13, 18 y 26. Léaselo. Le invito a que usted lea la Biblia. Los apóstoles nunca dijeron que Jesús era Padre y a la vez Hijo. Y este señor es un verdadero apóstata de la verdad. Y se burla de su propio hermano que creen en Jesús humano y Jesús divino. Dividen a Jesús. Una parte de la unicidad divide a Jesús en dos. Jesús humano orando a su Jesús divino. Mientras este monofisista, este señor Clavijo, monofisista, patripacianismo, amén, que Jesús es el mismo Padre y el mismo Hijo. Mormonismo puro este señor, porque ningún apóstol habló diciendo que Jesús era el mismo Padre y el mismo Hijo. Jesús mismo dice en San Juan 14:16 que Él es el Hijo y va a hablar con el Padre para enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo era otro, amén. Pero como esta palabra de Dios no entra en el cerebro de este señor, pues tiene que crear su filosofía y decir que Jesús es el mismo Padre de sí mismo. Si Jesús era el mismo Padre de sí mismo, ¿a quién Padre entrega su Espíritu en la cruz? Si Jesús era el Padre y Hijo de sí mismo, entonces ¿cómo es que se abandona? Padre, ¿por qué me has abandonado? Una doctrina totalmente antibíblica. La doctrina de la unicidad es una doctrina totalmente antibíblica que ridiculiza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Para finalizar, ningún hebreo del tiempo de los apóstoles y de Cristo pensaron que iba a venir un Padre en modo Hijo. Nadie. Siempre en el tiempo de los apóstoles y de Cristo
el pueblo de Dios pensaban que Dios el Padre, el Eterno, el Adonai, el Elohim, el Yahweh, iba a enviar un Mesías igual que Moisés, un Mesías. Por eso David, en el Salmos capítulo 2, versículo 12, que dice: honrad al Hijo para que no se enoje. Estos señores, al no creer en la distinción del Padre con el Hijo, le quieren meterle en un solo sujeto como Padre e Hijo de sí mismo, convirtiendo de esta manera a Jesús bíblico como un Jesús lunático. En otras palabras, este señor está predicando un Cristo que no es de la Biblia, un Cristo que se cree Padre e Hijo de sí mismo. Amén. Abren sus ojos, lean la Biblia. Para terminar, ningún judío en el tiempo de Cristo, en el tiempo de los apóstoles, pensaron que el mismo eterno Elohim iba a venir en modo hijo. Eso es ridículo y espantoso para el pueblo israelita. Después que Jesús fue negado y después que los judíos persiguieron a los apóstoles, en la actualidad el pueblo hebreo están esperando un Mesías. Y este Mesías no es el Padre Eterno, tampoco el Espíritu Santo. ¿De dónde saca este hombre este pensamiento filosófico antibíblico para decir que Jesús es el mismo Padre y el mismo Hijo? Claro, de su cerebro, no de la Biblia, porque no entiende la Biblia, porque no tiene la mente de Cristo este Señor. Y ridiculiza con ese Cristo inventado al Cristo bíblico. Porque el Señor Jesucristo es el Hijo monogéneos del Padre. Así de simple. Amados amigos y hermanos, la Biblia dice muy claro, hermanos, a veces el diablo se mete dentro del cristianismo vestido como un siervo de Dios para engañar a los hijos de Dios. La Biblia bien claro, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Este texto no dice que el Padre Dios ha venido en modo hijo. Pablo dice, o Juan el apóstol dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién es ese verdadero? Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Amén. Termina la oración ahí, dice punto final. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Justamente, el Hijo de Dios es el verdadero Dios, porque es de la misma naturaleza y sustancia, tal como dice Hebreos 1, 2 y 3. Por eso que el Hijo en la tierra, estando en condición humana, se igualó al Padre. Cuando dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando dijo en San Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos de la misma naturaleza. ¿Me entiende? No está hablando de un solo sujeto. La palabra uno fue explicado por Jesús en San Juan 17, que dice, orando Jesús para sus discípulos. Los discípulos no eran 12, eran más. Hoy somos millones. Pero Jesús dice, yo quiero que mis discípulos sean uno. Con eso no estaba diciendo que su discípulo tenía que ser un solo sujeto. No. Sino está hablando de que esos seguidores de Jesús, que se llaman discípulos de Cristo, tienen que ser unidos en perfecta unidad. Somos millones y debemos estar en perfecta unidad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Entonces, cuando dice yo y el Padre uno somos, está hablando de una unidad perfecta. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una unidad perfecta, tal como dice Deuteronomio 6:4. Shema Yisrael, Eloheinu Adonai, Eloheinu Echad. No dice Yahid, dice Echad, Echad. Uno es. No dice único es, no dice. Dice uno es. Perfecta unidad es. Amén. Los antiguos, en el Antiguo Testamento, ya reconocían al Espíritu Santo como distinto al Padre. Job dice, el Espíritu de Dios me hizo. Está reconociendo al Espíritu Santo como creador de Job. Luego, David, cuando cometió pecado, dice, orando al Padre Jehová, no me quites tu Santo Espíritu. Y el mismo David dice en una de sus cartas, y dice, dijo el Adonai a mi Adón, siéntate, amén, a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Amén. Dijo el Adonai a mi Adón. Gloria a Dios. Por eso Jesús dice claramente, id y haced discípulos
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús ahí está diciendo, id y haced discípulos, y bautizándolos, nombrando al Padre, nombrando al Hijo y nombrando al Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir la oración de Mateo 28:19. No que hay que buscar un nombre, como estas personas buscan un nombre para bautizar en un nombre, apartando de esta manera al Padre y al Espíritu Santo. Una ridiculez. Bien, Dios los bendiga. Esto es Conozca la Verdad.